Queridos estudiantes, en el día de hoy estaremos aprendiendo sobre los elementos del cuento. Toda narración, desde la más simple a la más compleja, trabaja siempre con unos ingredientes imprescindibles. Los personajes principales son los protagonistas de la historia, por lo que se les presta mayor atención. Es en estos en los que se basa la narración y evolucionan a lo largo de la misma. Los personajes secundarios participan en momentos importantes de la narración, pero su participación a lo largo de la historia es mucho menor que la del principal y suelen sustentarlos. Por último tenemos el antagonista. El protagonista, por regla general, persigue un objetivo. El antagonista es aquel personaje que intenta impedir que el protagonista consiga su objetivo en todo momento, ya sea porque él quiere lo mismo o ya sea porque va en contra de sus propios intereses. El antagonista se enfrenta al héroe y plaga su camino de obstáculos que generarán los conflictos necesarios para que la historia avance con interés. En otras palabras, es el malo de la película. Los personajes comparsas son personajes que no tienen características de ninguna clase, solo se utilizan para crear ambiente dentro del cuento en un momento determinado. Actualmente son los extras del cine. Otro elemento muy importante es el ambiente o escenario. Toda acción ocurre en algún sitio y momento, o sea, el escenario de la narración. Esto puede ser localizado en un mapa geográfico o por el contrario puede ser no localizado, pues aunque esté construido con datos de la realidad, no identifica el lugar donde ocurren los hechos ni los determina. Otro aspecto relacionado con el ambiente, pero no con el físico, sino con el espiritual, es la atmósfera de la narración. Se puede definir como el clímax espiritual que domina o el sentimiento general prevaleciente a través de la narración. Esta se nota más en algunos cuentos que en otros que no llama la atención. En los cuentos de suspenso, como por ejemplo Harry Potter, la atmósfera ejerce un papel predominante. Muy importante en la narrativa moderna con relación al relato es el punto de vista. Se refiere a los ojos o la mente a través de los cuales se ve la acción. Todo relato supone un narrador presente, visible o invisible, por eso los puntos de vista son infinitos. La niña, el anciano y hasta un idiota o un loco. Esta diversidad extraordinaria se puede reducir a ciertos grupos o categorías. Veamos. El narrador en primera persona se conoce como el testigo. Es el observador. El conocimiento es más limitado, parcial. Se remite a la acción externa, lo que es observable. No penetra en el interior del personaje a lo más que llega a esa conjetura sobre lo que debe ocurrir en su interior. Por otro lado, también tenemos el punto de vista del personaje o segunda persona. Los sucesos están vistos a través de la mente del autor, pero este busca un personaje como ventana y limita su presentación a lo que éste ve. Se llama punto de vista de una conciencia o inteligencia central. También puede ser múltiple esta conciencia llamada narrador ambulante o rotativo, o sea, que utilizan varios personajes para ver la narración. El narrador omnisciente es aquel conocido como un dios, ya que todo lo sabe. Su conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, incluyendo sus sentimientos, sensaciones, intenciones o planes. Esto se conoce como la acción interna. Y lógicamente conocen todo lo que sucede en la acción externa, que son las acciones observables que
cometen o realizan los personajes. El tono es la actitud que asume el autor frente a los materiales narrativos. Se comprende su actitud de acuerdo con el tono que descubre el cuento. Puede ser alegre, jocoso, irónico, dramático, político, humorístico, entre otros. El tono es considerado un aspecto muy importante para los efectos de la interpretación del relato, para llegar a descubrir la significación en el sentido del mismo. Por último, presentamos lo que es la estructura del cuento. Es básicamente el ordenamiento y organización de los materiales o sucesos narrativos. Básicamente tiene tres partes. Primero, la introducción o exposición, cuya función principal es presentar la situación o el estado de las cosas. Luego pasamos a la segunda fase, que es el nudo desarrollo, que es lo fundamental. Presenta el desarrollo progresivo de los sucesos desde que empieza el conflicto hasta llegar al punto culminante o clímax. Luego, la tercera parte es el desenlace, que en el caso de los cuentos ocurre bastante breve.